Saludos amigos que siguen este programa de salud Pasando Visita. Yo soy el doctor Luis Farrington Reyes y como siempre me acompaña mi compañero el doctor Rafael Mirabal para llevar hasta todos sus hogares informaciones importantes que mantendrán a toda su familia en salud. Buenas, doctor Mirabal. Hola Farrington, hola a todos los que siguen este canal. Bienvenida a la doctora Milcy Contreras, nuestra querida amiga. Y es mi hermana. Intensivista, sí, tu hermana. Intensivista, que hoy nos va a acompañar en el programa y vamos a hablar sobre el COVID en la unidad de cuidado intensivo, los pacientes que se están manejando con COVID en la unidad de cuidado intensivo. Antes de ir a la parte de la entrevista del programa, los invitamos a que si no se han suscrito a nuestra página de YouTube, se suscriba, aprovecha ahora, dele a la campanita para que le avise cuando nosotros saquemos contenido nuevo, que estamos sacando toda la semana un programa. Y si les gusta el programa, no deje de darle a like, a me gusta, pues eso a nosotros nos va a servir para mucho. Doctora, bienvenida a su espacio, su programa Pasando Visita. Un gusto, saludo a todos. Soy la doctora Milcy Contreras. Es un placer estar con ambos hombres tan eminentes, amigos, queridos, hermanos, colegas. Para mí es un gusto estar en su programa el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Chaval, antes de proseguir, me gustaría que modularas poquito tu micrófono, porque hay algunas partes en donde no se está escuchando. ¿El mío o el de Milcy? El tuyo. El tuyo. Arreglado. Ok. Entonces, vayan empezando, sí. Sí. Doctora, para nosotros es un placer tenerla en este espacio que ya sobrepasamos los 4 años, llevando hasta cada uno de los hogares, no solo de República Dominicana, sino también el extranjero, informaciones de salud que la gente digiera, que la gente entienda qué es lo que está pasando. Y por supuesto, en el día de hoy, el tema que queremos abordar con ustedes es el tema del COVID y de los pacientes que llegan a cuidados intensivos. De repente dicen, pero poniendo un ejemplo, José llegó, lo llevaron a la emergencia, y lo dejaron y lo llevaron para intensivo de una vez y lo tuvieron que intubar y ponerlo en la máquina. Entonces, mi primera pregunta va dirigida en ese sentido. El paciente llegó a la emergencia. ¿Cuándo el intensivista ya debe verlo ahí porque ese paciente tiene indicaciones de llevarlo a la unidad? Sí, eso es una pregunta muy buena porque la población a veces no comprende por un paciente que llega físicamente estable se decide llevar a la terapia intensiva. Lo que pasa es que se toman varios parámetros, entre ellos la tomografía inicial que se le hace al paciente desde que llega a la emergencia, la gasometría, que es el análisis que se le toma al paciente la muestra para saber cómo está llegando el oxígeno a la sangre de los pacientes, para hablar de una forma un poco más llana para que la población comprenda, y se le hacen biomarcadores pronóstico de la enfermedad, como son la ferritina, dímero D, la PCR, que es la PCR normal, cuantitativa, para que no la confundan con la nasal, que es la que se hace para la vigilancia del virus, y aparte. Hay un fallo. Excúsame, Milcy, excúsame. Te está sucediendo lo que le dije a Mirabal. Hay una parte que se está cortando. ¿Y ahora me escuchan? Ahora te escuchamos, sí. La escucha Mirabal, ¿verdad? Sí, yo la escucho bien. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, reiterando la pregunta que me hiciste, decía que los pacientes que van a la terapia intensiva, independientemente de la condición clínica para que la población comprenda, los médicos toman parámetros para que el paciente llega en una forma de la enfermedad leve, moderada o severa. Todo aquel paciente que se le hacen las tomografías y los laboratorios del lugar que están alterados, aparte de que tengan factores de riesgo, como son obesidad, hipertensión, diabéticos, renales y otras enfermedades, también la misma respiratoria, como aquel paciente que fuma o viene con una enfermedad ya de base respiratoria,
uno le hace la tomografía y le hace los estudios que previamente mencioné, que son la ferritina, el hemograma, dímero D, PCR y el eritro. Entonces, en base a esas alteraciones, la edad más los factores de riesgo, uno estratifica qué tanto ese paciente llega complicado o se va a complicar. Y uno decide el ingreso de forma desde la emergencia terapéutica. Hemos tenido 2 casos, por ejemplo, en el centro donde laboro, que hay un dice, doctora, pero yo no me siento nada, pero cuando tú ves las imágenes tomográficas, tienen el infiltrado bilateral en etapa, como dice la doctora Natala, la doctora Estef, mira, está en etapa inflamatoria per se, no se siente nada, pero está en la parte crítica tomográficamente, aparte de que tiene ya del cuadro clínico inicial 5 a 7 días, a 10 días, que son la etapa peor del virus, en aquellos pacientes que ya tienen comorbilidades. Entonces, esos son los parámetros. Uno dice, no, este paciente va a ser progresivo, debe de ir a una unidad de terapia intensiva para mayor cuidado, iniciarle lo biológico, iniciarle el tratamiento con el antiviral que tenemos, gracias a Dios, y darle un monitoreo continuo. Porque ese es el paciente que tú mandas a la casa o mandas a la clínica que le va mal, se deteriora o lleva a la muerte. Entonces, doctora, cuando hablamos de que ese individuo, ese paciente, que ya está en la emergencia, que es evaluado por el intensivista, antes de esa decisión de ir a la terapia, se le hacen unas pruebas y unos análisis, eso fue lo que entendí. Sí, así es. Pero tú sabes que hay diferentes escenarios. Tenemos paciente que llega estable, sin dificultad respiratoria, pero por estudio está en una etapa severa de la enfermedad. Y tenemos el otro cuadro clínico, que es aquel paciente que llega con un cuadro clínico muy florido, con distrés respiratorio, falta de aire, clínicamente severo, pero no tiene un hallazgo tomográfico en la parte inflamatoria tan per se. Entonces, ahí es que vamos, que tenemos que individualizar cada uno de los pacientes. Entonces, el paciente que llega con síntomas mínimos, pero tiene estudios tomográficos y de laboratorio de mal pronóstico, independientemente que su condición clínica se ve estable, es el paciente que tiene que dirigirse ya a una terapia intensiva de primera intención desde que llega la emergencia. Y viceversa, aquel paciente que llega con una tomografía que está con una respuesta inflamatoria, pero no es tan florida, pero clínicamente es un paciente muy sintomático, con ferritina, con biomarcadores muy elevados y factores de riesgo, también es el otro paciente, el otro escenario que debe de llevarse a monitoreo en una terapia intensiva o a una terapia intermedia, como están en diferentes centros. Y esos pacientes que tú mencionas, ¿cuál de los dos tienen un peor pronóstico? ¿El que llega bien, pero con estudios mal, que indican que va a complicarse, o el que ya llega complicado, aunque los estudios están bien? Mira, el factor pronóstico no va a depender del cuadro clínico como llegue el paciente, sino de los factores de riesgo del paciente. No es lo mismo yo tener un paciente joven, muy sintomático, con una tomografía moderada, por decirlo así, a un paciente que no tenga tantos síntomas, tiene factores de riesgo, con una tomografía ya con una respuesta inflamatoria importante. A ese paciente le va peor que a aquel paciente que no tiene factores de riesgo, tiene muchos síntomas, pero tomográficamente no tiene una respuesta inflamatoria tan agresiva. Pero hay otros pacientes jóvenes que tienen factores de riesgo como obesidad, son fumadores, tienen dislipidemia, que son grasas altas, colesterol, triglicéridos altos, ya vienen arrastrando, fuman juca, que la población no entiende, fuman juca o Viper. Entonces, estos pacientes tienen un factor de riesgo per se pulmonar que es de mal pronóstico y se ha evidenciado que tienen una estadía más prolongada en la terapia intensiva y tiene una estadía y una recuperación mucho más lenta que aquel paciente que no tiene ningún factor de riesgo. O sea, todo depende siempre de los factores de riesgo y de la condición clínica de cada uno de los pacientes. No tiene que ver la edad, que es lo que la gente no comprende. O sea, yo te puedo tener 20 años, pero puedo tener factores de riesgo. Yo puedo tener un de 60 sin factores de riesgo y irle mejor que a paciente joven, o al revés. Un paciente joven sin factor le va peor al envejeciente o al de 60 años que ya tiene factores de riesgo. Por eso cada caso se debe individualizar, lamentablemente. Bien, Milsi, entonces, hemos hablado mucho de COVID y comorbilidades.
como diabetes, como hipertensión, como obesidad. ¿En qué repercute eso en el avance, en la evolución de ese paciente? Si tiene, perdón, comorbilidades o entre los que tienen y los que no tienen. ¿Hay alguna diferencia? Porque en la práctica la cosa es diferente. Sí, hay mucha diferencia, doctor. Mire, no es lo mismo el manejo que yo le voy a dar al paciente joven que no es diabético, porque tengo más campos de manejo de medicamentos. Los esteroides los puedo utilizar, o sea, desenvolverme mejor. Los antivirales, los antibióticos, que aquí hay paciente que es diabético, porque los esteroides van combinados con el antiviral. Y las nuevas guías lo que te hablan de altas dosis de metilprednisolona o de desametasona, como supongo que ustedes entienden. Entonces, el diabético que tú le das alta dosis de esteroides, tú tienes que tener un buen control metabólico para que tenga buen apego al tratamiento. No es lo mismo que el paciente joven que le puedo dar alta dosis de esteroides, ponerle el antiviral, ponerle biológico tocilizumab, al paciente envejeciente que ya viene con un deterioro orgánico, falla renal, un filtrado húmero ha disminuido, es diabético, cardiópata, hipertenso, porque el apego de tratamiento es mucho más lento y la probabilidad de complicarse, ¿no?, o de muerte son mucho más altas. Ya. El paciente ya está en UCI, ya está en cuidados intensivos. Ya aquí, ya tiene el intensivista las pruebas que usted acaba de mencionar. ¿Cuál sería vamos a decir, el escenario que se presenta con ese paciente, que usted decida entubarlo y ponerlo en el respirador? ¿Cuál sería esa condición en la que usted diga, no aguanta y necesito entrarlo a la máquina? Si tú recuerdas, yéndonos al principio cuando tuvimos el paciente cero de COVID, como desconocíamos mucho la enfermedad, todos los pacientes que tienen la famosa hipoxemia silente, silenciosa, como nos preocupaba tanto esa hipoxemia que se mide por los gases que te expliqué, la gasometría que se toman para ver cómo están los niveles de oxígeno en sangre del paciente, aunado unos hallazgos tomográficos de infiltrado, una respuesta inflamatoria excesiva, al inicio tratamos de lo que es la investigación o intubación, pero con el tiempo evidenciamos que los pacientes no iban mal. Si recuerdan, antes la mortalidad intensiva era muy alta en todos los países a nivel internacional porque desconocíamos la evolución de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Hemos evidenciado, hemos notado que los pacientes no nos podemos desesperar. Independientemente de la hipoxemia importante que tengan el infiltrado, si clínicamente el paciente no está hemodinámicamente inestable, no está con una frecuencia cardíaca alta para que la población comprenda y no se le ve ese trabajo para respirar, utilizamos un método como son colocarlo a boca abajo, que se llama pronación, mejoramos lo que es el intercambio gaseoso de los pulmones. Entonces, cuando eso no falla, aparte del tratamiento, y el paciente persiste y entra en un deterioro respiratorio, entonces sí decidimos lo que es la intubación electiva. Pero recordando que la mortalidad en los pacientes con COVID que llegan a una intubación es muy alta, muy alta. ¿Por qué? No es que no hemos tenido pacientes que se han recuperado, sí lo hemos recuperado, pero vuelvo y repito, han sido en base a la edad factores de riesgo. Tratamos ahora, los médicos que trabajamos con esta población, los intensivistas, de prolongar y evitar una ventilación temprana, porque sabemos que cuando ya llega a ese punto, la mortalidad es casi de un 100%, o en aquellos pacientes que salen con traqueostomía, porque daño pulmonar es muy importante, doctor. Entonces, tratamos de evitarla, pero si todos los métodos, como te acabo de explicar, pronación, ventilación no invasiva o ventilación de alto flujo no invasiva, no funciona y el paciente sigue en deterioro con dificultad y se mantiene con oxígeno bajo, entonces ahí es que procedemos a lo que es la intubación en el paciente con COVID. Muy bien, excelente, doctora. Un tema muy importante y sobre todo que abre muchas puertas porque abre muchas preguntas basándonos en el peligro que representa el COVID. Ahora nos vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos
con este interesante conversatorio con la doctora Milcy Contreras sobre la condición de los pacientes con COVID en cuidados intensivos. La lipoescultura es un procedimiento quirúrgico el cual realizamos dentro de un quirófano bajo anestesia local. Con este lo que buscamos es mejorar la forma del cuerpo, quitando grasa localizada y, si es necesario, colocando injertos de grasa del paciente en áreas en específicas, como por ejemplo los glúteos, cuando podemos quitar grasa de la cintura y colocarla en los glúteos, logrando una mejor forma y una mejor figura. Continuamos pasando visitas como cada semana. Hoy estamos hablando de cómo se manejan los pacientes en cuidado intensivo, los pacientes con COVID. Tenemos a la doctora Milcy Contreras, quien es intensivista y es una doctora muy querida por el doctor Luis Farrington y por mí, aunque yo la conocí primero, por eso quiere, como siempre, guiar. Doctora, usted estaba hablando del soporte ventilatorio no invasivo. Uno siempre ha visto ahora muchas imágenes porque como esta pandemia de COVID es una pandemia que ha sido muy mediática. Yo he visto diferentes tipos de dispositivos para esa ventilación no invasiva, esa como mascarilla y eso. ¿Qué es lo que se usa actualmente en la República Dominicana? ¿Hay algún tipo de dispositivo aplatanado, como diríamos, o han traído dispositivos? ¿Cómo se está manejando eso? ¿Qué se usa aquí? Mira, la verdad que nosotros somos un país afortunado. A pesar de todas las crisis que hubo, que hasta se prohibieron traer lo que son los ventiladores a diferentes centros, que teníamos una escasez, no sé si tú llegaste a escucharlo. Gracias a Dios nosotros no hemos tenido ese problema porque antes de llegar la pandemia, el centro se equipó con diferentes dispositivos de equipos de ventiladores para utilizarlo en los diferentes métodos convencionales que se deben usar, método no invasivo, mascarillas, son una mascarilla. Se está tapando el micrófono ahora, no te estamos escuchando. Vamos a ver. Ahí sí, ahí se escucha. Ahí otra vez. Ok, entonces esto ahí. Sí tenemos disponible, que es lo que le explicaba previamente al doctor Farin, que son la ventilación convencional no invasiva, que es la primera alternativa que tenemos con el paciente en COVID para evitar lo que son las intubaciones con el tubo que se introduce en la boca, para que la población me comprenda. No, entonces, sí, pero mi pregunta era si están usando algunos dispositivos especiales, porque he visto muchos en países, en otros países en Europa, que se han utilizado diferentes tipos de dispositivos para esa ventilación no invasiva, una mascarilla, unos cascos, unas cosas. Porque es la ventilación de alto flujo, que es con una mascarilla por presión, vamos a decir, continua de soporte, que es un equipo nuevo que la clínica tuvo esa adquisición. Y tenemos la no invasiva convencional, que con la mascarilla y el ventilador, para hacer la no invasiva. Entonces tenemos ese tipo de equipo. Y con la que mejor no ha ido con la ventilación de alto flujo. Pero vuelvo y te explico, eso es mediante el seguimiento de parámetros gasométricos, tomográficos y clínicos del paciente, porque ya cuando esos métodos no fracasan, lamentablemente tenemos que llegar a la ventilación de intubación y a la ventilación invasiva. Y sí, por lo menos los centros grandes tenemos el beneficio de que tenemos esos equipos ahora mismo, que son la de alto flujo, que supongo que es lo que me pregunta, si no tenemos su dispositivo, sí lo tenemos, por suerte,
Y la no invasiva convencional también disponemos, como CPAP, BIPAP, también disponemos de esos equipos. Eso, señores, hemos avanzado, de acuerdo a lo que la doctora Missy Contreras dice, porque había muchos dispositivos que, ahorita decía Mirabal, que teníamos que aplatanarlo, teníamos que hacer de una cosa otra para poder resolver el asunto, el problema de la salud de los pacientes, y ya hemos avanzado en eso. Doctora, una cosa y otra, tenemos la intubación invasiva y tenemos la ventilación no invasiva. Ustedes le llaman, creo que CPAP. Ajá. Entonces, el CPAP, para que me entiendan los amigos que nos siguen, la doctora explicó que era una máscara, pero esa máscara tiene una tubería en donde el oxígeno entra y no sé si es que tiene mayor concentración o mayor volumen de oxígeno. ¿Cómo es, doctora? No, esa máscara consiste en que ejerce una presión continua positiva sobre la vía aérea para mantener, por decirlo así, para que la población entienda, la vía respiratoria abierta, con presión constante dentro de la vía respiratoria. Doctora, como esa imagen que colocamos. Exactamente, como esa imagen que colocamos. Ese tipo de ventilación lo que hace es que ese paciente que tiene todo el sistema respiratorio colapsado por la enfermedad o por otras causas, que está cerrado, como son la vía respiratoria y unos saquitos que se llaman alveolos, como le va a ejercer una presión positiva continua, lo va a abrir y el intercambio de oxígeno en el paciente va a mejorar bastante. No va a mejorar la enfermedad porque la enfermedad va a ir mejorando con los medicamentos, pero sí va a mejorar lo que llama la hipoxemia, la entrada de oxígeno, el intercambio gaseoso de oxígeno CO2 y por ende el bajo oxígeno a nivel de los alveolos, a nivel sanguíneo de los pacientes. Y le va muy bien. Y entonces, si le va bien con esto, ¿cuándo se decide hacer una intubación endotraqueal? Cuando hay fracaso o el paciente ya no podemos conseguir el objetivo que acabo de explicar. Si en las primeras 48 horas el paciente persiste con un cuadro clínico en deterioro, con oxígeno bajo y no logramos abrir ese alveolo con ese método, entonces lamentablemente tenemos que irnos de una forma mucho más agresiva porque el objetivo es preservar la vida del paciente y salvarlo como de lugar. Entonces ahí sí procedemos a lo que es la intubación por el tubo orotraqueal y ya lo colocamos directamente a lo que es una ventilación convencional, con los parámetros que en el momento el paciente requiera en base al conocimiento del intensivista que lo esté tratando. Sí. Doctora, los pacientes cuando están en cuidado intensivo, un tema es las visitas, sobre todo un paciente con COVID, que es una enfermedad contagiosa o altamente contagiosa. ¿Cómo se maneja esto de la visita? Porque mucha gente no sabe lo que pasa en los familiares y el paciente que está en un cuidado intensivo que no puede ver a su familia. Entonces, ¿cómo es eso para que el que todavía no ha tenido esa mala experiencia la conozca? Mira, las terapias intensivas COVID, sí tienen restricción de visita. No están prohibidas porque se logró un permiso por salud pública con un horario de visita siempre y cuando se cumplan los protocolos de protección con el traje, con el familiar, vestimenta, mascarilla, gorros, guantes y todo. Entonces, nosotros sí hemos logrado permitir un horario de visita al paciente de la terapia intensiva COVID. ¿Sabes por qué? Porque el paciente se siente solo. Entonces, no solamente la enfermedad lo deteriora, también la depresión. Entonces, fue una de las cosas que al principio no nos dejó avanzar. Pero también le explicamos al familiar la exposición si él asume los riesgos, ¿verdad que sí? Hemos notado que el paciente que ve su familiar, aunque sea 5 minutos, ese paciente hace el esfuerzo de recuperarse, de echar hacia adelante, de buscar la forma de cooperar. O sea, no se desorienta porque la unidad desorienta, aparte de un paciente que está hipoxémico a nivel cerebral, tiene un componente que es la ferritina, que lo pone agresivo, lo desorienta por ese componente elevado para que la población entienda, porque el paciente grave está desorientado, a veces no lo conoce o dice cosas que no son lo que ellos esperan.
Pero las visitas, aunque son restringidas, la institución sí ha tratado de tener un horario, por ejemplo, en el caso de donde laboro, en horas de 11 a 12 de mediodía, esto varía mucho en base a cómo estén las unidades, de que por lo menos 5 minutos ellos vean su paciente en la condición que está siendo bien cuidado, que se está haciendo todo lo imposible porque mejore, porque eso le da tranquilidad a ellos, de ver cómo su paciente, si está mal lo van a ver más, si está mejor lo van a ver mejor. Pero es algo que ellos están viendo y no solamente escuchándolo ni especulando, porque no a todos los pacientes en intensivo le podemos dar un celular para que ellos vean su paciente. Eso lo hace uno con el paciente estable, que está moderado, está en una ciudad clínica. El intensivo es un poco más difícil. Y aparte de eso, es una forma de que tengan más contacto y también se empape más de cómo va la evolución de su paciente. Yo te hacía la pregunta, ¿tú sabes por qué? Porque yo he tenido varios amigos, colegas médicos que han tenido COVID y no han estado en un cuidado intensivo, pero sí hasta en una habitación y me han dicho lo mismo. La soledad es una de las cosas peores de esta enfermedad, sentirse solo. Los pacientes con este tipo de entidad, la depresión que ellos llevan, o sea, y se sienten solos, se están manejando con personas que no conocen, con médicos que no conocen, con enfermeras que no conocen. Inclusive, para no exagerarte, ellos se sienten que son personas que están cochinas, que nadie lo quiere porque contaminan. Y el objetivo de estos pacientes no es eso. El objetivo es combatir la enfermedad. Nos hemos unido como una familia, o sea, independientemente cada médico asumió el riesgo si quería trabajar con estos pacientes, y el riesgo es estar con ellos, asumirlo, salvarlo y también darle calidad de amor, de servicio, de que yo soy tu médico, tú estás conmigo, pero como independientemente de lo que nosotros hacemos, el paciente se deprime. Entonces lo que hemos optado es, aunque sea 5 minutos, que el paciente pueda ver con todas las medidas de protección en aislamiento, pero que por lo menos puedan establecer un contacto visual y de lejos hablar con su paciente y ver las inquietudes que él tiene. Tú dirás, pero son 5 minutos, pero es algo. Por lo menos no se sienten solas y uno busca la forma de buscar ese permiso, porque con permiso de la institución se busca el permiso, se busca la forma de que suban cosas de traje, el mismo médico lo lleva, mira, habla con tu paciente, mantén distancia para no exponerte, pero cada quien tiene que asumir los riesgos, también es lo que entiendo. ¿Entiendes? Entonces, eso ha hecho también que la población confíe más en lo que uno hace con sus pacientes. Milsi, voy a hacerte una pregunta que no solo va dirigido a los pacientes de COVID, sino a todos los pacientes que están entubados en la unidad de terapia intensiva. Y estoy seguro que muchas familias y mucha gente, cuando escuche tu respuesta, va a cambiar de opinión. Me ha llamado mucho la atención gente que dice, tiene familiares en cuidado intensivo y dice, si lo metían a la máquina, eso es una muerte, eso que está muerto. Lo meten ahí, pero eso es muerto que está. Y no es así. Entonces, cuando usted explicó cuáles eran los requisitos para el paciente entrar allí, ¿puede en algún momento ese paciente, nunca el intensivista se da cuenta si el paciente fallece, aún esté conectado? Sí, claro, ¿cómo va a ser que no? Claro que sí. Mira, los parámetros, el ventilador no es quien salva o muere a un paciente. El ventilador es un pulmón artificial, para que la población lo entienda, donde va a ser la función de el pulmón de algo que él no está haciendo por la enfermedad que lo llevó a una terapia intensiva y una intubación. Me explico. Si tú tienes un accidente y tienes un trauma a nivel cerebral y llegas con una condición, vamos a decir, neurológica, donde tienes un comando y puedes llegar a la muerte, entonces se te hace una intubación hasta que el problema del trauma, el coágulo, todo lo que entendamos se resuelva. Que las probabilidades de muerte son altas, sí, pero no es por la intubación, es por lo que lo llevó a una intubación. En el caso del accidentado, el trauma, ¿verdad que sí? Si tiene un coágulo, tiene el cerebro hinchado, el cerebro que comanda todo, pero la intubación viene porque el cerebro no comanda lo que el pulmón tiene que hacer, para que más o menos comprenda. El caso del paciente con COVID, el COVID es una obstrucción de la vía aérea por causas inflamatorias y trombóticas de coágulos. Entonces, si uno resuelve la enfermedad, el paciente va a llegar a una intubación
y nosotros hemos tenido muchos pacientes que han salido de ese respirador. ¿Por qué? Porque la enfermedad se dio al manejo, le fue bien al paciente y pudo detectarse o sacarlo de la máquina. Pero el que vive o muere, el ventilador no lo va a evitar. El ventilador simplemente es un instrumento para trabajar hasta para que haga una función que el pulmón no está haciendo por la causa que sea. Cuando un paciente está conectado a una máquina y fallece, claro que todos nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque lo primero es que va a haber una difusión de los órganos más importantes. Cerebro. Cuando el cerebro disfusiona, entra el corazón en disfunción. El que más tarda para, vamos a decir, disfuncionar o fallecer, para que la población entienda, es el corazón. Pero el médico lo dice, mire, su paciente está con esto, con otro, tiene medicamento para mantener la presión con esto, pero la muerte es inminente y es elevada. Aunque yo le ponga los parámetros altísimo, alto en el ventilador, si el paciente que va a fallecer porque no se resolvió lo que lo llevó a esa gravedad, no importa, va a fallecer. Y no solamente el médico, todo lo que trabajamos en el área crítica, nos damos cuenta. Una máquina no sostiene la vida de un paciente. Solamente hace la función de un pulmón. No tiene la función ni del cerebro, ni del corazón, ni de los riñones, ni del hígado. Hace la función del pulmón, es un pulmón artificial. No detiene ni prolonga la vida, ni detiene la muerte, para que el paciente entienda. Excelente. Eso espero haya aclarado muchas dudas, porque realmente el tema del ventilador tiene muchos tabúes y también muchos comentarios empíricos, y en nuestra experiencia, y he tratado muchos pacientes contigo, veo que muchas veces es la salvación del paciente. Exacto, eso es bien, o sea, si yo coloco un paciente en un respirador, es porque quiero que no me llegue a la muerte en el momento que yo lo coloco, para poder corregir lo que lo llevó a esa condición de gravedad. Bien, los pacientes tienen que entender, o la población tiene que entender, que si lo que lo llevó a esa gravedad va en deterioro o no se resuelve, no tiene nada que ver con el respirador. Entonces, todos los pacientes que han estado en respirador, que se han salvado, porque el paciente, lo que lo llevó a esa gravedad, se resolvió, avanzó y se dio el tratamiento. Pero la población tiene que entender que un ventilador ni muere ni sale a un paciente, es lo que lo llevó a corregirlo y como uno lo va recuperando. O sea, la población que más se salva, independientemente de esté conectado, son los que te cortan respiradores. La población que más se muere a veces sin respiradores. O sea, todos los que hemos tenido los intensivistas, que nos han dicho que lo tenemos muerto y a los 5, 6, 7 días lo sacamos de respirador con enfermedades catastróficas. ¿Por qué? Porque se resolvió lo que le llevó a la gravedad. El respirador simplemente es un pulmón artificial, donde me va a ayudar a mí a darme tiempo a ver si puedo salvarle la vida a ese paciente. Si va a fallecer con el respirador o sin el respirador. Ok, doctora, usted mencionó de que al principio de la pandemia los pacientes había una mortalidad mucho más alta. Obviamente era una enfermedad nueva, todavía desconocíamos muchas cosas. Todavía hoy desconocemos muchas cosas, pero ya conocemos más que antes. Además de que cambió cómo se manejó la ventilación, que pasó en vez de ser una ventilación con intubación, una ventilación invasiva a una no invasiva, ¿cómo cambiaron los medicamentos que se están utilizando en los pacientes en cuidado intensivo? ¿Qué se usaba antes que no dio tantos resultados y qué se usa ahora que está dando más resultados? No fue que no nos dio resultados, sino que al principio estábamos tan preocupados y tan estresados con la enfermedad porque era algo mundialmente desconocido y no sabíamos, o sea, la evolución y el cambio del paciente era tan brusco que cuando pensábamos que estábamos poniendo algo que no iba a ir bien, al contrario, no fue mal. Recuerda que los primeros protocolos que se hicieron no hablaban mucho de los antivirales, como era los retrovirales que usaban en el HIV junto con el plaquenol, las vitaminas, los antivirales convencionales, y vimos que no, porque tenía muchos efectos adversos y repercusiones cardíacas, ¿verdad que sí? En pacientes con factores de riesgo. Entonces, después nos llegó el Resendivir y los protocolos se reestructuraron, que es el antiviral endovenoso, vino el boom de la desametasona junto con el Resendivir,
Y desde un inicio se inició el tocilizumab, que es uno de los protocolos que en base a la severidad del paciente todavía estamos usando, que es el biológico, que siempre Salud Pública lo ha administrado y le ha facilitado al paciente y que son más costosos. Entonces, en base a la severidad y los laboratorios que le hacemos las terapias combinadas. Este es uno de los países de Latinoamérica que más recursos farmacológicos tiene para hasta ahora nosotros no hemos tenido carencia de ninguno de los protocolos que se han hecho en Europa, en Estados Unidos, para tener acceso a eso. Recuerda, como tú bien dijiste, al principio el boom era Plaquenil y la aluvia. Recuerda, el antiviral aluvia. Tuvimos aluvia, tuvimos Plaquenil. No hubo escasez nunca de esos fármacos, si tú te pones a revisar. Después cambió y dio un giro todo el tratamiento de COVID, que era una enfermedad. ¿Se siguen usando los anticoagulantes? No, en todos. Pero ¿qué pasó al principio? Que como tengan cuidado con ese tema. Al principio usaban anticoagulantes. Sí lo usábamos, pero no a dosis terapéutica, sino a dosis profiláctica. A dosis profiláctica, exactamente. Entonces, porque cuando estaban todos los estudios, todos los países del COVID, después se determinó que el COVID es una respuesta inflamatoria agresiva, pero trombótica. Trombótica, así es. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? No, pero espérate, si es trombótica, pero al mismo tiempo hay liberación de interleuquina, de respuesta inflamatoria, tenemos que manejar el paciente, no solamente la respuesta inflamatoria, tenemos que manejarlo como un paciente trombótico, pero a full. Entonces ahí comenzó y el manejo dio otro giro. Comenzamos de inicio altas dosis de anticoagulantes con hematología. Comenzamos a utilizar Remdesivir con la dexametasona. Ahora las guías se reestructuraron, es metilprednisolona a dosis alta, que fue la última que salió recientemente, ¿verdad? Que sí, de las investigaciones, Remdesivir y tocilizumab. Y en aquellos pacientes severos, aunque no está muy descrito ni documentado, hablamos del plasma del paciente convaleciente, que ustedes lo han escuchado, ¿verdad que sí? Ajá. No a todos los pacientes se le pone el plasma convaleciente, aquel paciente que está de moderado a severo, que no tenga evento tromboembólico, porque el mismo plasma promueve eventos más tromboembólicos, porque es un componente de la misma sangre, ¿verdad que sí? Para hablar un poco más llano. Entonces, luego que ya hemos hecho las investigaciones, en este caso en el centro donde laboro, la doctora Natalia, que es la encargada del centro de investigación, las guías se han ido reestructurando y no ha ido bien. ¿Por qué? Porque ya no esperamos que el paciente pase a severo para ponerle tocilizumab, para ponerle Remdesivir, sino nos guiamos del hallazgo tomográfico, hallazgo gasométrico, ferritina alta, dímero de alto, no. Anticoagulación full, hematología que valore si hay que poner el plasma convaleciente, dosis de tocilizumab y hacemos un rejuego porque somos un equipo médico. Y no está yendo mejor ahora mismo. Doctora, excelente, cuánta información que es bueno que todos en sus hogares conozcan. Sobre todo me quedo con la parte que implícitamente dijo, es un equipo. Es un equipo y por eso los buenos resultados se están logrando, porque se está trabajando en equipo, diferentes especialidades, todos unidos con una misma meta. Así es. Doctora, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros en Pasando Visita. Esta es su casa, la esperamos nuevamente con otro tema, otras informaciones y quizá para ya un momento para decir, ya no se mueren los pacientes de COVID. Sería... Vamos a esperar que sí, yo creo que sí, que vamos a llegar a ese punto. Y si llega la vacuna, mejor. La población tiene mucho tabú con la vacuna, pero yo entiendo que sí, que debemos estratificar, individualizar la población y en aquellos pacientes con factores, digo, miren, todas las vacunas, todas, tienen sus efectos adversos. Si no comenzamos a hacer tabú con las vacunas que vienen, que tienen trastorno neurológico, todas la tienen en diferentes puntos. O sea, cuando todos los medicamentos tienen efectos secundarios también. Todos lo tienen, todo. Entonces, no sé, la población no se puede tampoco encerrar en la vacuna y tenerle miedo, porque para eso se están investigando y se están haciendo protocolos, se están haciendo estudios. Y hay una gran población que no ha sido aquí, en otros países, que está vacunada y no ha pasado nada. Y han comenzado con la población médica, poblaciones para ver los efectos. Y hasta ahora,
muy pocos casos de efectos adversos neurológicos se han reportado. Si no, no están hablando mentiras. Las informaciones, en realidad los efectos han sido muy pocos. Yo soy de la que digo que sí. Si la vacuna se inicia, que se administre y que la población no se individualice, sino que se estratifique por factores de riesgo. La población con más factores de riesgo, comenzar las vacunaciones por ahí, o lo que tengamos más exposición, los envejecientes, los diabéticos, porque ustedes se fijan, ¿ustedes han escuchado casos de niños graves o con mortalidad de COVID? No. No. Los más graves todos se han salvado, porque los niños tienen un sistema inmunológico mucho mejor que de nosotros, que la población ya de una edad más avanzada. Entonces, los niños sí le da COVID, pero no es tan agresivo como el que tiene factor de riesgo como el envejeciente. Entonces, la población no le puede miedo a la vacuna. Peor es tener una pandemia, no tener alternativas, y ya estamos teniendo alternativas. En cuanto al manejo, tenemos que estar pendientes de cuáles son las cosas que nos van a beneficiar y van a poder que salgamos de este proceso, de esta pandemia, como tú dices, en equipo, sin tener tabú. Sí, todos tienen derecho a investigar, ver lo pro y lo contra y decidir ponérsela, pero yo sí estoy a favor de la vacunación. Excelente, qué bueno. Qué bueno, doctora, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos y ya ustedes saben, si les gusta el programa, denle a me gusta. Si no nos están siguiendo, comiencen a seguirnos para que sepan cada vez que sale un nuevo contenido. Hasta la próxima.